Me llamo Elvira García, soy enfermera de más de 22 años trabajando de experiencia en el sector sanitario. Ahora actualmente trabajo en atención primaria en un CAP de Barcelona Ciudad. Soy psiconeuroinmunóloga y además coach nutricional. Desde el 2017 soy directora de mi propio proyecto personal, que es una escuela de alimentación y coaching que se llama Arcul Salud, que aquí os dejo el enlace de mi web. Y además realizo formaciones a sanitarios sobre nutrición, además autocuidado porque es muy importante también, y la medicina integrativa. Hoy hablaremos sobre la alimentación antiinflamatoria y consciente para mejorar vuestra salud tanto física como emocional. Es importante llevar una alimentación antiinflamatoria porque os aumentará esta energía vital. Muchas veces os sentís cansados por toda la carga tanto física como emocional que lleváis como cuidadores, y es importante llevar esta alimentación antiinflamatoria, que ahora os explicaré en qué consiste, porque os disminuirá esta inflamación. Además, para mejorar vuestra relación con la comida, ya que muchas veces tenéis ansiedad, estáis estresados, además cansados y a veces con síntomas de depresión, también es importante mejorar esta relación con la comida porque muchas veces comemos por emociones. Y ahora veremos que la alimentación consciente os ayudará a regular este hambre emocional, ¿no? Y es muy importante tener nuestra microbiota intestinal de forma saludable porque es donde se segregan diferentes neurotransmisores que también nos ayudarán a calmar nuestras emociones. Existen diferentes factores que nos contribuyen a tener esta inflamación que os comentaba antes, como puede ser, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, ese insomnio que muchas veces también presentáis y nos lo comentáis en la consulta, el sedentarismo porque no tenéis tiempo para hacer ejercicio. Estos son factores que contribuyen a esta inflamación y esto hace que también sean causas de diferentes enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, la obesidad y algunos problemas neurológicos. Por eso es tan importante la nutrición, la alimentación. Muchas veces ya Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Pues por eso es importante llevar una alimentación antiinflamatoria para disminuir el riesgo de esta inflamación y por ende estas enfermedades crónicas. ¿Y en qué se basa una alimentación antiinflamatoria? Sobre todo en aquellos alimentos, a evitar aquellos alimentos que son más proinflamatorios, como pueden ser los azúcares simples, todos estos dulces que muchas veces comemos por hambre emocional, pues todos los azúcares refinados, estos también inflaman más. Las harinas refinadas, el trigo refinado, es mucho mejor comprar harinas que son ancestrales, ¿no? Como pueden ser el centeno, pueden ser el espelta, el camut, el trigo sarraceno que no tiene gluten. Esos son harinas menos inflamatorias y aparte tienen un menor índice glicémico, con lo cual nos ayudará a no subir tanto el azúcar y a no subir tanto la insulina, porque eso también hace que si comemos alimentos ricos en hidratos de carbono y que también nos ayuda a subir los niveles de glucosa e insulina, eso también hace que nos inflamemos más. Por eso hemos de reducir ese consumo tanto de azúcares, sobre todo. Y los lácteos, mejor consumirlos de cabra o de oveja. Los de vaca son más proinflamatorios porque tienen la beta-lactoglobulina y la caseína que se digieren peor. Además, las carnes rojas en exceso. Evidentemente se puede comer carnes pues, una vez cada semana, una vez a la semana o cada 15 días, pero no cada día, porque también tienen sustancias que proinflaman más, ¿vale? Además, todo lo que son procesados, aditivos, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo de cocinar y compramos comida elaborada, pues esto tiene más aditivo y también nos ayuda a inflamarnos más. Es importante leer las etiquetas. Yo a mis pacientes les digo que lean las etiquetas. Una de las cosas que después os explicaré es que cuanto menos, más. Si compráis, por ejemplo, un pote de aceitunas y hay un ingrediente que no conocéis, pues no lo compréis. Si compráis aceitunas, es lo normal que pongan aceitunas, sal y orégano, pero no el E325 y el 438, que no sabemos lo que son. Después, el alcohol. Es evidente que también
inflama más, y los aceites de semillas refinados. Es mejor nuestro aceite de oliva virgen extra que no los aceites de semillas refinados. ¿Y cuáles son estos alimentos que nos ayudan a desinflamarnos? Pues sobre todo es el consumo de frutas y verduras, sobre todo el color de verduras verde, rojo, ¿no? Que tienen muchos fitonutrientes, muchos antioxidantes, y esto nos ayudará a desinflamarnos. Después los cereales integrales, también de bajo índice glicémico, pues como os decía, ¿no? Pues un buen centeno, por ejemplo, pues un centeno, una espelta, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno que no tiene gluten, la quinoa tampoco. Bueno, pues cereales, la avena también, es mucho mejor. Los alimentos ricos en almidón resistente. El almidón resistente, ¿qué es este almidón? Son alimentos prebióticos que nos ayudarán a nutrir nuestras bacterias del intestino y ayudar a segregar estos neurotransmisores que nos ayudarán a la calma, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los tubérculos, el arroz, las legumbres. Cuando los cozáis y los elaboréis, sobre todo hacerlo de un día para otro y comerlo cuando lo hagáis, ¿no? En el horno o lo cozáis o tal, lo ponéis en la nevera durante 24 horas y al otro día lo sacáis de la nevera y lo calentáis a menos de 100 grados. Esto hace que ese almidón se cristalice, no se digiera y vaya directamente al intestino a nutrir nuestras bacterias. Además, tiene un menor impacto en nuestra glucosa, con lo cual nos ayuda a aumentar tanto la glucosa y tanta la insulina y por ende a inflamarnos menos, ¿vale? Después las legumbres, perfecto comer legumbres a la semana, 3-4 veces a la semana, perfecto, pero sobre todo, ojo, en remojarlas el día anterior, como lo hacían nuestras abuelas, 24 horas. ¿Por qué? Porque también tienen una sustancia que se llaman lectinas, que esto hace que también ayude a inflamar. Entonces, y a digerir, que nosotros no lo digeríamos tan bien, ¿no? Que muchas veces causan gases. Pues sobre todo remojarlas el día anterior, 24 horas, y las cocéis. Frutos secos, semillas, aceites, como os decía, ¿no? El aceite de oliva, bueno, frutos secos, 30 gramos al día, perfectísimo. Las nueces, las avellanas, perfecto. Huevos, una vez al día, también podéis comer huevo poché, huevo en tortilla. El mito del huevo que no sube tanto el colesterol, un huevo al día es perfecto, ¿vale? También tiene mucha proteína y nos sacia más que comer hidratos de carbono o dulces. Un huevo con aguacate, por ejemplo, tiene una grasa saludable el aguacate, pues un desayuno con un huevo, un aguacate y un trocito de pan de espelta, buenísimo, ¿no? La carne blanca 2 veces a la semana, el pescado también 4 veces a la semana mínimo, sobre todo el pescado más pequeño y azul, como las sardinas, los boquerones, la anchoa, la caballa. Son pescados más pequeñitos, tienen menos mercurio, menos metales pesados, y eso también son tóxicos, y tienen son muy ricos en omega 3, con lo cual son antiinflamatorios, ¿vale? O sea que perfecto comer pescado 4 veces a la semana. La fibra, evidentemente con la verdura, el almidón resistente es fibra, ¿vale? El cacao, si comemos algo de chocolate, porque también lo necesitamos, el cacao ha de ser puro, de más de 80%, ¿vale? Las algas, también incorporar alguna alga en la cocción de las legumbres, por ejemplo, como la alga kombu, también va muy bien. Especies, utilizar especies que también son antiinflamatorias, como la cúrcuma, el tomillo, y los alimentos probióticos, como puede ser el kéfir, el kombucha, que es una bebida también probiótica y nos nutrirá nuestra microbiota. Así que esta es nuestra base de la alimentación antiinflamatoria, que nos ayudará a mejorar nuestra salud física y a mejorar nuestra energía vital. Aparte de la alimentación antiinflamatoria, hay hábitos que también nos ayudan a desinflamarnos, ¿no? Porque, bueno, son alimentos evidentemente de proximidad. Sobre todo, siempre recomiendo comprar los alimentos, las verduras de proximidad, ¿no? Pues en el mercado, más mercado y menos supermercado. Lo que muchas veces, si vamos al supermercado y compramos las verduras y las frutas, a veces también pueden tener más aditivos, ¿no? Entonces, en el mercado, verduras del payés que puedan estar cerca de vuestra casa, pues sería perfecto. Y aparte, si compramos de proximidad, también el ir más al supermercado contribuye a comprar alimentos superfluos, ¿no? Que no tienen ningún alimento, ¿no? Ningún nutriente realmente saludable.
Otro hábito que también recomiendo es cenar pronto. Cenar muy tarde también hace que la digestión sea más lenta y que eso por la mañana también tengáis menos energía. Con lo cual, cenar temprano a las 8, 8:30 y luego iros a dormir después de 2 horas de haber hecho la digestión es perfecto, ¿vale? Otra de las recomendaciones sería planificaros, planificaros el menú semanal y organizaros muy bien la semana, las comidas de la semana, como decimos el batch cooking, cocinar el fin de semana para tener muchos platos elaborados durante la semana, incluso también a vuestro paciente, porque eso tendréis menos riesgo de comer alimentos más precocinados y elaborados, ¿no? O sea, con lo cual, cocinar el fin de semana a 5 fuegos es ideal, ¿no? Luego también, lo que os decía, leer las etiquetas, cuanto menos, más, porque así también evitamos estos aditivos que también nos ayudan a inflamarnos. Y evidentemente hemos de elaborar alimentos muy divertidos con colores, ¿no? Verduras verdes, la col lombarda que es roja, la remolacha, quiero decir, alimentos que vuestros platos tengan vida, tengan muchos colores para que sean atractivos para vuestra vista y comáis con todos los sentidos, ¿no? Con la vista, con el olfato, porque eso también ayudará a nutrir ese hambre física, O sea que también es importante tener todos esos tipos de colores y sean creativos. Y después otra práctica sería también el ayuno intermitente, dejar a nuestro cuerpo, si cenamos temprano sobre las 8, 8:30, dejar al menos 12 horas pasar, ¿no? Hasta que hagáis el desayuno, porque eso también hace que calmemos nuestro sistema digestivo y también nos ayudemos un poquito a desinflamarnos. O sea que también sería otra práctica, otro hábito a poder incorporar al menos. No cada día, no hace falta que hagáis un ayuno intermitente cada día, sino a lo mejor pues 3 veces a la semana, ¿no? Si no lo habéis hecho nunca. Empezar por un día y luego ir aumentando un poquito más. Pero eso también os ayudará a mejorar y a disminuir esta inflamación. También, como os decía, es importante tener una buena microbiota para también ayudarnos a ese equilibrio emocional, ¿no? El equilibrio mental. ¿Por qué? Porque en el intestino es donde se segregan los diferentes tipos de neurotransmisores, como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, aparte la dopamina, que es la hormona del placer, y el GABA, que es otro neurotransmisor que nos ayuda a la calma y a la relajación. Y estos se segregan en el intestino. Si tenemos una buena microbiota intestinal, estos neurotransmisores se segregarán pues en la cantidad adecuada y nos ayudarán a gestionar también nuestras emociones. Cuando hay a veces ansiedad, depresión, muchas veces también existe el estreñimiento y hay un déficit de serotonina, de la hormona de la felicidad. Entonces es muy importante incorporar esos alimentos probióticos y prebióticos que nos ayudarán a segregar estos neurotransmisores y mejorar estas emociones como puede ser la ansiedad y la depresión. Como también he comentado, muchas veces comemos por emociones, ¿no? Cuando nos embauca también pues, la ansiedad o la depresión, estamos tristes o solos o nos sentimos frustrados porque hay veces que no, o sea, cómo se siente nuestro paciente, cómo estamos manejando nuestra situación. Entonces, el hambre física es muy fácil, ¿no? Sobre todo aparece poco a poco, sentimos esos crujidos en el estómago, ¿no? Además, estamos abiertos a comer cualquier plato, como puede ser una verdura, un legumbre, dejamos de comer cuando estamos llenos y nos sentimos bien después de comer. Pero la diferencia que tiene ese hambre física al hambre emocional es que el hambre emocional aparece de repente y encima es como un impulso. Hemos de satisfacerla en ese momento, ¿no? Y además tenemos antojos por un alimento en especial, como puede ser el chocolate, el dulce, ¿no? O algo salado también puede ser, unas patatas fritas o frutos secos o pipas, ¿no? Y se ha de satisfacer ya, ¿no? Y incluso que hemos acabado de comer, ¿no? Hemos acabado de comer y queremos ese postre, ¿no? Ese brownie. Aunque estemos llenos, queremos ese postre, ¿no? Y después nos sentimos culpables por haberlo comido, ¿no? O nos sentimos insatisfechos. Sobre todo, es importante diferenciar cuando realmente tenéis esa hambre física y ese emocional, porque luego la podremos gestionar mejor, ¿no? Con otras actividades que no sean la comida, que ahora os comentaré.
Sobre todo cuando tengáis ese impulso de abrir la nevera, ir a buscar, ¿no?, ese trozo de chocolate o algo salado, el fueto, el queso, muchas veces lo que comento es pararos y respirar tres respiraciones profundas y sentir dónde notáis esa emoción, en qué parte del cuerpo la sentís, ¿vale? Y respirar varias veces, entonces decidir si lo coméis o no lo coméis. Si lo decidís comer, es importante comerlo de forma consciente, poco a poco, sin engullir, porque si no, luego tendréis la sensación de comer más, de tener, no comer solo una onza de chocolate, sino comer 2 o 3 o casi una tableta. Entonces es muy importante parar. Cuando tengáis ese impulso, pararos, respirar hondo 3 veces y luego, si decidís comerlo, comerlo así, de forma consciente, sintiendo, ¿no?, esos pensamientos que ¿no?, os invaden, esas emociones, realmente, sobre todo practicar la compasión, ¿no? No la autocrítica, porque muchas veces lo que después sentimos esa vergüenza y esa crítica, el por qué lo hemos comido. Bueno, pues un poco de compasión también es importante en vosotros, ¿no? Si lo hacemos poco a poco, comer ese alimento de poco a poco, realmente tenemos esa satisfacción, ¿no?, un poco más de placer, y a lo mejor luego no tenéis esa necesidad de comeros una tableta de chocolate porque lo habéis saboreado, no lo habéis engullido. Y permitirlo, comer ese alimento de corazón. Sobre todo permitirlo de corazón. Y si decidís no comerlo, ¿no?, porque habéis sido conscientes de que en ese mismo momento tenéis esa emoción de ansiedad o de frustración o de rabia ¿no?, o cualquier emoción más negativa, podéis respirar 3 veces y decidir de hacer una actividad que os genere placer y bienestar. Os invito a que hagáis una lista de 5 actividades que os generen placer, que os generen ese bienestar, que os generen dopamina, serotonina, y apuntarlas. 5 actividades, puede ser hablar con una amiga, regar las plantas, ir al parque de al lado, ¿no?, o haceros un baño de agua caliente, que os genere ese bienestar. Y entonces, en el momento que tengáis esa emoción, ¿no?, y en lugar de coger ese alimento y coméroslo, pues hacer una actividad de esas que os habéis hecho en esa lista. Así que es una manera de nutrir ese hambre emocional y de corazón, ¿no?, para mejorar vuestra salud emocional y que no sea con la comida, o sea, tener una mejor relación con la comida. Y por último, os propongo diferentes recomendaciones de nutrición para vuestro paciente. Como os digo, son las mismas que antes, ¿no?, porque ha de ser una alimentación también variada, antiinflamatoria, porque muchos de vuestros pacientes tienen enfermedades crónicas, con lo cual ha de ser una alimentación también antiinflamatoria, variada, creativa, porque a ellos también les nutra, porque muchas veces la monotonía genera malnutrición. Entonces, por eso es importante hacer un buen plato por ejemplo, pues unas legumbres con diferentes verduritas, con, por ejemplo, pues un poquito de cúrcuma con pimienta. Esto, perfecto, un buen plato nutritivo, y si no lo pueden comer porque no pueden masticarlo, pues entonces se tritura. Perfecto. Es un plato nutritivo, ¿eh? Sobre todo es importante mantener y seguir un plato saludable, ¿no?, en el cual pues mantengan los hidratos de carbono, como os digo, siempre integrales, complejos, que no suban mucho la glucemia. La proteína, es muy importante que coman proteína de buena calidad, ya sea de origen animal como vegetal, como las legumbres, pero animal, carne, pescado, como os decía, azul, pequeño, ¿no?, los lácteos de cabra o de oveja y la carne blanca, perfecto. Grasas saludables, a partir del aceite de oliva, frutos secos, todo esto, y si no lo pueden masticar, pues triturarlo con un buen yogur también, o sí, un buen yogur con los frutos secos, perfecto. Y después también muchas veces es importante agregar el omega 3, a veces necesitan suplementos de omega 3, sobre todo es muy importante los micronutrientes como la vitamina B12, el hierro, a veces tienen déficit de hierro, de ácido fólico, el zinc para tener un buen sistema inmunológico, el calcio y la vitamina D. Es muy importante ingerirlos a través de los alimentos, y si es necesario la suplementación, siempre de la mano de un profesional, Y además la fibra, porque muchas veces tienen estreñimiento, entonces es importante que ingieran fibra
como os decía, almidón resistente, fibra también, pues como pues un plato de ensalada también, ¿no? Pero es importante ingerir esa fibra para que no tengan estreñimiento a través de las verduras, las frutas y ese almidón resistente que irá muy bien para mejorar ese estreñimiento. Y después no nos olvidemos de los líquidos, porque los líquidos han de mantener una buena hidratación y también nos ayudará a mejorar la salud intestinal de ellos, ¿no? Pero ahora que muchas veces no tienen sensación de sed y no tienen ganas de beber agua, pues os propongo que hagáis y elaboréis aguas saborizadas. Aguas con, por ejemplo, pues coger una jarra de agua normal, 1 litro de agua y ponerle, por ejemplo, pues un poquito de limón con menta, ¿no? Y entonces es mucho más agradable para beber. Jengibre, por ejemplo, pues con limón también, o incluso agua con unas fresas dentro, pues aguas saborizadas que les ayuden también a mantener y que sea más agradable para beber y sea más rico. Pero esto nos ayudará a mantener su salud, más su salud física y que estén bien hidratados. ¿Vale? Así que será perfecto estas recomendaciones para mejorar la salud de nuestro paciente. Bueno, aquí llegamos al final de esta ponencia. Gracias y hasta la próxima.